This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Polis yaman follow-up kaso del Maga Jóvenes viral na social media tamunta motorsiklo desnudao. Propósito ordinansa kontra alboroto mufflers tiene pesaw pena. Voters registration ya prinsipya este día. Barangay ESK election el Mobea segunda otro año. LTO ya prinsipya ya kuhi maga e-bike ta viaja na highway este día. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El polis yaman follow up el caso del mga jóvenes viral na social media tamunta na motorsiklo desnudo. Aquí el report de Emil Tuban. El polis yaman follow up con este caso del mga jóvenes yaman viral na Facebook tamunta na motorsiklo desnudaw alina Governor Camins del Otro Noche. El jefe del Police Station 11 yaman deploy con el mga personaje para puede man trace con el mga motorsiklo ya usa este mga jóvenes. El polisya coordinaya con el Land Transportation Office y verifika con el mga dueño del motorsiklo ya queda envuelto na incidente. Y con el mga jóvenes ay man file kanila kaso de alarm and scandal y el violación del traffic laws kontra con el mga envuelto. In fact, as of this time, na kami nada dito mga operatiba para man-trace ko ng motor, pati el dito mga los demás operatives sa amin, yung disperse kita na area on the kaya susede para kolekta CCTV footage. Kaya apparently, uno lang kita pwede pa man-identify motor para pwede kita man-identify todo involved kel alya, depe sa katamin CCTV footages para akel klaro, mira el cara del mga akel involved mga akel viral video. El polisya rikuhiya mga footages del CCTV na lugar onde pasa estos mga jóvenes para pwede kanila identifika. Tapela tamen el polis con el mga vivientes para abisa kanila si tiene sila mga impormasyon con este incidente. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Pasaw yan na first reading el ordinansa ya ase pasa el Konsehal Atty. Gian Paulo Enriquez el ordinansa kita regula el usada del mga mufflers o alboroto tambucho na syudad. Asigun ko na Enriquez, kita pwede solamente usa alboroto muffler el mga grande makina motor. Standard na di ila disenyo. Hindi pwede magajutay motor como 100cc o 160cc. Base na ordinansa si pasaya, el primer violación amo el confiscación del mismo tambucho y el pena de 1,000 pesos. Isubi asigun el pena na segundo violación hasta na aka 3 violación. Pero el punto que el confisca siempre la autoridad, con el tambucho deja con este la misma autoridad como confiscado item. Sacre el konsehal que pasa este ordinanza este año después al de la consultación que él hace. Voters registration del Commission on Elections ya principia este día. Aquí el report de Marifita Mayo. Ya principia ya el COMELEC este día Agosto 1 con el 10 días voters registration. El election officer del Distrito 2 na syudad, Attorney John Christian Babiera ya habla, hasta Agosto 10 lang ay conduci el COMELEC con el registrasyon. Talli sila ahora na primer piso y aka segundo piso del East Wing del KCC Mall para ase con el registrasyon. El puede lang sigun manda registra akal mga nuevo botante y aquellos quien quiere man reactivate con di ila record. Para na SK, el puede manda registra amo aquel queda 15 años para 17 años antes o na mismo día del Disyembre 1 año 2025. Y aquel maga regular votante debe queda 18 años el edad pa arriba antes o na mismo día del Disyembre 1 año 2025.
El dato na application Aura is purely for new registration as well as reactivation. So, may kita transfer. So, akil lang mga first-time voters pa, akil may pa pwede bota, takay sila na new registration, na multa kay Trikitaara, pati akil mga senedaan record antes, no? But may pwede bota for 2 consecutive elections, kaya man deactivate, ay pwede sila man reactivate. Asugun kun Baviera, base na disu observasyon, mucho el Kenya anda aura para manda registra. Alas 2 lang pa del tarde, el Distrito 2 ya podía man-release 500 numbers. Ina Distrito 1 ya podía también man-release 300 para 400 numero. Asugun kun Baviera, no hay problema si manhakot el mga barrio oficiales kundi ila mga residentes ilieva para allí na KCC Mall usando el vehículo del barangay. No hay pa según este acto, violación este mga tiempo. Pamira kita ma'am, no, medyo un poco manadal Kenya po ya. As of now, actually, for District 2, around 500 plus ya kita yung release number and mga 400 plus ya kita yung pwede maningko dahil kapal process del registration ma'am. Sa District 1, approximately, tamira yung mga around 300 to 400 ya tamin sila yung pwede man-release sila number and taman continue taman syempre sila taman process ang mga application ma'am. Asugun kun Baviera, taas el COMELEC con este voters registration en preparación para na SK y barangay election maski hindi pa klaro si ay porsigi o hindi el eleksyon. Asugun kun Baviera, na original eleksyon del COMELEC ay conduci con el eleksyon na Disyembre 1 este año. Pero esperando pa también sila con el desisyon del presidente del país, Ferdinand Marcos Hijo, con el House Bill y aproba el Bicameral Committee para deferir con el eleksyon y move con este para na Noviembre año 2026. Depende según con el presidente si aproba con este o si man veto. Pero asugun kun Baviera, si dentro el 30 días desde recibir el presidente con el propósito bill y no hay pa él decidir, automático ay queda un ley el House Bill. Ya habla si Baviera na informasyon ya llega con él del pasado semana lang pa ya llega na oficina del presidente del país el kopya del House Bill. Sige kita na schedule ngayon. December 1, 2025 will schedule the election del Barangay SK. Okay. But however, sabi kita kay Senegal pending bill, talakon President BBM, kay el Congress gani, tapi di postponement. So, sabi kita ko sa election del Presidente de aton, but while may pag-election ma'am, el COMELEC na prepara. Mientras tanto, ay habla si Baviera, después el voters registration ay sumete pa sila con el records de este na Election and Registration Board hearing. Y habla si Baviera, 10 días lang el registrasyon, siendo corto lang el di ila tiempo para hacer con el mga preparasyon para na mencionaw eleksyon. Tali sigun sila na KCC Mall, Agosto 1 hasta Agosto 10, incluido el día de sábado y domingo, alas 8 del aga hasta alas 5 del tarde. Kung aquellos que quieren endereza kina COMELEC no para man-file nila application for registration, especialmente akil mga new would-be new voters di aton. Taki kami na iswing del KCC Mall de Zamboanga. El first district taki na ground floor iswing, el second district taki kami na basement na iswing también de KCC Mall. Taki kami from August 1 to 10 including Saturdays and Sundays. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Ya revela mismo el secretario del DILG John Vic Remulla que esperanzao el firmaya el presidente Ferdinand Marcos Hijo el bill que taman postpone con el barangay SK election este Disyembre para Noviembre 2026. El término del mga barangay el que delang asigun 4 años cada término con 2 término maximum na barangay mientras na SK 4 años solamente y 1 término. A mediante de este, el porsigue siempre el voters registration este día hasta na Agosto 10. Mientras tanto, el Land Transportation Office ya prinsipya ya kuhi maga electric bikes na biyaha na highway este día. Nakil-report di Marites Espartero. Inantas aga Jess maga e-bike alya pwede kuhi el maga personalized the law enforcement unit the Land Transportation Office o LTO na baga highways na syudad igual na intersection del baliwasan. Este después se dale directiva al Central Office de la agencia
kaya man base na Memorandum Circular numero VDM-2024-2637 del LTO Section 3 na Coverage and Restrictions of Operations el Implementación del Kuhida. Si el mga behikulo tabiyaha igual mga e-bike na mga highways el kuhi kay este klase de vehikulo para na mga interior solamente igual na mga baryo o na mga village. Asegun kun el jefe de Regional Law Enforcement Services del LTO Reynaldo Bilang, prohibin ko na estos mga e-bike man biyahe na mga highway siguiendo no hay estos mga lisensya de manejada. So my instruction is to start na ang yung pagpanghuli ng mga e-bike. Yung gagamitin namin na violation will be from the Memorandum Circular number 2024-2637 which provide doon sa Article 3 pag yung mga sasakyan tumatakbo doon sa highway, operated in the highway, shall be apprehended for violation of reckless driving kasi delikado ang ginagawa nila. Kasi yung mga sasakyan yun is only intended na gagamitin doon sa mga interior, sa barangay, sa mga village, yung ganon. So, nag-instruct na po ako kahapon na start na yung panghuli. Yaman impound ko na mga e-bike hasta po de estos paga el violación total 5,000 de pesos, 3,000 para na driving without license, y 2,000 na reckless driving. So, el mensahe di aton na numayagat sila ara pori akal ondel mga highway. They can traverse sa highway but they cannot go along the highway. Ganon. Pwede silang mag-traverse pero hindi sila pwedeng tatakbo sa highway, within the highway. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga notisyas. Mga riders taman motor nuay kalson trending hasta na Manila. Gobyerno lokal taman encourage uso del J-type helmet na syudad. Mga residentes del sitio Gapu na talabaan ta sufri na quebrantaw camino. Department of Migrant Workers yaman entrapment operation na un recruitment agency na syudad. Este y otros notisya después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salmon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away
Ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. Let's get connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos de aquí na Dateline Teleradio. Mga riders taman motor nuay kalson trending ya hasta na Metro Manila. Akil report. Yaman trending ya hasta na noticias nasyonal este grupo del mga jóvenes kita man angkas na motor sin kamisa y sin kalson alinakali kamins del pasaw noche. Ya kaya sa notisya mismo na Metro Manila este lang aga kita dale mal imahe ko del syudad por el klase del costumbre del cuantos mga jóvenes del syudad. Pero a mediante deste el mga otoridad como el Police Station 11 enseguida se actúa con este asunto. Base din na statement ayer, kaya koordina sila con el Land Transportation Office o LTO para identificar con el mga dueño del motorsiklo base ng mga registration del ila motorsiklo. Hindi asigun puede tolera el otoridad con este, siendo tiene ley ta prohibi el di ila umal acto. Kaso de alarm and scandals y violación del mga traffic laws, el posible enfrenta este mga jovencito si puede kanila identificar. Cuantos mga vivientes de la ciudad, el bien disgustado también con el costumbre y a demonstra este mga jóvenes na mismo video. El Consejo Local ya aprobar resolución que ta soporta con el propósito del alcalde Kimmer Olaso para man-encourage con el uso del J-type helmet na ciudad en vez el full-face helmet. Ita prohibí con el uso del bonnet, scarf, mask y otro semejante material para tapar con el cara del chauffeur del motorsiklo. Objeto de esta resolución amo para ayuda a solver con el mga insidente de tiroteo envuelto mga riding in tandem. El una resolución niya man sponsor el Consejal Dante Vicente amo para prohibir con el uso del full-face helmet de ciudad. Pero asigun con el Consejal Mel Sadain, hindi el gobierno local puede prohibir el uso del full-face helmet siendo taman conteste con el National Helmet Law. Por eso, en vez de prohibir el uso del full-face helmet, man-encourage siya lang con el público usa J-type helmet para claro el cara del riding in tandem quien ta queda envuelto ng mga insidente de tiro. A resolution, Madam Chair, a resolution supporting Mayor Kimmer Olaso's proposal to encourage the use of J-type helmet
including clear-lens motorcycle protective gears, and prohibiting, that's the one that we can prohibit, the use of bonnet, mask, scarf. Scarf. Scarf, sir. Used by the riders as a means to hide their identities. Yeah. And other use of coverings. Or anything That's that how I conceals look at the it, Madam face. Chair. Yes, Madam Chair. Amenable? I move that particular amendment will be included. the one that it will be passed today. Mga residente sa sitio Gapu, Talabaan, tasufri na Quebrantao Camino. Report di Marifita Mayo. Por largos tiempo yata sufrí el mga residentes del Zone 7, Sitio Gapu, na barrio de Talabaan, con diila Quebrantao Camino. Según ganila, puera que Quebrantao el diila Camino, taquera también este malodo si tiempo y ulan. Doble según el diila sufrimiento. Ay si ulan bentormento kwet ki ma. Bentormento si ulan si bentormento kwet ang yung malodo. Takabelo de matakaba tumba sa motor sila tanto landot. Yadura según sila lleva con este asunto na Barangay Council de Talabaan pero no hay cosa ya pasa. Pero ahora alegre sila siendo yamantambak ya de filling materials el di ila camino el congresista del Distrito 2 Jerry Perez. Según kun Perez, cuando ya gane ele como el congresista del Distrito 2, ya atraca con ele el kapitan del Talabaan Usman Pingli y lleva con este asunto na di su atensyon. Yabla si Perez, mantambak lang anay sila filling materials na camino, siendo no hay pa fondo el su congressional office para mandasementa con el camino. Actualmente, personal sen según di suyo, el ya usa para mantambak filling materials na camino. El momento según tiene fondo el di su oficina, puede ele mandasementa con el camino. No hay mas yaman según problema na camino, siendo donawya el right of way. Ang Michael, maski may pagkita budget, personal lang si Diato. si. Mampiling siya na kaya siya kita para kuneste po niya kita. Kay mucho daw kita, maski hindi island na kita pasa. Si. Na el mga gente tayo, mucho tayo tapaakil tayo kay el adentro tayo mucho tayo mga residente Diaton. Na kay pirmi sila takilo al dila mga produkto sa salik adentro ta tormenta ka sila kasi na siya naman kita buen materials at akil kita na siya naman kita mga truck at among kita sita kumpunya kita ki hindi lang aki mucho pa kita mga barangay adalya kita bueno kani agana diaton ko no kongres pakan itong Perez may pwede kumpunya diamon camino. Según kun Perez, uno del mga razón si por qué suporta ele para queda el Speaker of the House of Representatives del 20th Congress, Ferdinand Martin Romualdez, amo para asegura que puede el su oficina saca fondo desde el gobierno nacional. El fondo que hay usa ele para llevar desarrollo por medio del mga proyecto na Distrito 2 como cosa ele promete. Según kun Perez, no hay man según problema na di ila grupo el Team Zamboanga, el suporta ya dali ele kun Romualdez. Cita acorda durante el tiempo de elección ya suporta na Team Zamboanga el vicepresidente Sara Duterte y si Duterte y Romualdez man contrapartido na politika. Pero según kun Perez, hindi anay ele ta pensa con el politika este tiempo. Ta prinsipya lang pa según el su trabajo como kongresista y más importante con ele aura para puede saca fondo y lleva mga proyekto na Distrito 2. Grandet katon ayuda, milyon katon nga dali el may. For eso, everyday kita dyan nga naton. Por eso, before yan votational first sakal diaton, yan support namin kita. Pero el otro cap, ay, kung tapone ko na si otro meaning. Si el otro man ta dali meaning nga sina, hindi po na attention ko na ese. Kay iyo, tamire para kunel mga el diaton, bibientes de diaton syudad. Cita acorda el congresista del Distrito 1 Katchua ya suporta también con Romualdez para queda el Speaker of the House of Representatives del 20th Congress. Ya suporta según ele con Romualdez para asegura que tiene fondo el Distrito 1 para hacer mga proyecto y programa que hay beneficia el mga gente del Distrito 1. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Taplan niya aura el Konseo Lokal para sinta junto con el mando polisi lokal
para conducir mga refreshers y orientation acerca el mga ordinansa de la ciudad antes con este puede implementa. Según con el Consejal Attorney Gian Paul Enriquez, que iarevela mismo kanila el City Director Colonel Fortaleza, que no sabi sila con el mga ordinansa que tiene na ciudad, por eso hindi sila tapon enforce sa kunaste. Por causa con este, la autoridad asigun, el asegura que puede suceder la orientation para hindi sayang también el esfuerzo del Consejo Local y Gobierno Lokal hacia mga regulasyon o ordinansa na ciudad. El Department of Migrant Workers ya conduci operasyon na on recruitment agency na ciudad. Nakil report ni Marites Espartero. Este día ya conduci al Department of Migrant Workers o DMW con el simultaneous entrapment closure operation na un recruitment agency, el Visa to America Recruitment Agency na entero país. 8 mga branch según este Visa to America Recruitment Agency ta opera illegal desde Luzon, Visayas y Mindanao. El main branch según na Ortigas, donde este día todo de este branches se manda será, principiando na ciudad de Santiago, Quezon, Cebu, Iloilo, Davao y aquí na ciudad de Zamboanga. Según con el director del Protection Bureau del DMW, Geraldine Mendez, base na di ila surveillance y investigasyon desde mes de junio este año, taman recruit según este agency mga maestro y maestra para andar na Amerika, donde ta ofrece el J1 y H1B visa, pero debe según paga placement fee el mga maestro o maestra. 300,000 de pesos hasta 500,000 de pesos o equivalent na J1 visa, debe paga $5,400 US, mientras el H1B visa debe paga $8,500 US. Ita promete el salario alcanza na 300,000 hasta 4 millones de pesos cada mes, depende na credential del un maestra o maestro. So meron po siyang ino-offer kunyari daw na dalawang pathway, J1 visa at saka H1B visa. Ngayon po, para po kunyari makapagtrabaho sa abroad ng ating mga guro, kailangan magbayad ng around 300,000 to 500,000 pesos. Siyempre, converted yun sa bayad nito in dollars, 2,400 to 5,400 US dollars. Ang kapalit daw po nun na siyempre trabaho sa US or placement sa Amerika bilang teachers, nasahod daw, puro daw to. Nasahod daw sila ng from ganun din, 400 to 4 million pesos. Según con Gay Iris Tangkalagan, el director regional del DMW, ya tiene según 4 mga reklamante, mga professional teachers, ella queda víctima quien ya hace sale 400,000 hasta 600,000 de pesos, pero hasta ahora no hay pa ni puede salir. So we conducted multiple surveillance para aquí na Zamboanga City, no? Kaya siya nakita complainants, actually 4 bilog professional teachers. El yan biktima, el quiere asa salesen 400 to 600,000 pesos already. Promising them na within the year pwede kanila asasalin. But however, there is no follow-up ya. Within 48 hours naman na kanila man sign kontrata and then dahil sila down payment. But after that, no more follow-up ya. So they violated ya guys. At the same time, El Dila Front kasi is actually visa consultancy. Mientras tanto, el barrio Capitan del Tetuan Richard Mariano, uno también del witness na closure operation del Visa to America Recruitment Agency aquí na ciudad. Según con el kapitan, debe asegura kung quién tan invest o paga, si un legítimo recruitment agency ba o hindi. Todo man asegun busca ko na sila greener pasture. Pero antes anda na un recruitment agency, checkya ko na legalidad si kompleto de este mga papeles. Tiene business permit, isa ka ideya na otro akala podía sale. That is supposed to be being monitored talaga, especially takeda biktima di aton mga residente. Kaya sabi naman ko, basta man offer to trabaho, they're willing really to gamble to invest. Diyan gani si tawi pa yung mga storya ta bende gayod mga property just to put up the placement fee. Then dapat sigura kita na kung king kita tan invest tan pay is really legit tan operate gayod di ila como talamas la recruitment agency. Este mga tiempo nakapadlak ya el opisina de la agencia y tiene stickers del DMW stipulado closed by order of the Department of Migrant Workers for illegal recruitment. Esperanzao el plantada del caso na dueño del agency y con el Chief Finance Officer o Secretary. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Dos días conduci entrenyo el Departamento de Agricultura o DA na produksyon del kalamansi bajo na DA High Value Crops Development Program, package o HVCDP, Package of Technology o POT. Total de 40 mga sembradores el participa na seminar y también lectures, open forum y hands-on demonstration. La actividad ya conduci na Uchida Farm ali na pamukutan donde objeto el tiene buwan kalidad de kalamansi. El puede producir el mga sembradores. Good morning, can I take your order? Can I check ang butternut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo, isang ice optional. Nagpindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar da krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio.
Aquí na, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Philippine Health Insurance o PhilHealth yaman rebranding ko del konsulta para na yakap program. Aquí el detalles na report ni Marites Espartero. Yaman ng kalusugan program o yakap, amo esteya kambya con el antes programa del PhilHealth Insurance o PhilHealth, el konsulta sulit at tama o konsulta. En este yakap programa, masyaancha con el mga beneficio, pwede beneficia aquellos magasilyama outpatient, miembro del insurance. Según con Dr. Jacobo Mendoza, el jefe del Benefit Administration Section na PhilHealth, ya incluía na programa con el screening laboratory para na cancer, igual el colonoscopy, breast cancer, alpha-fetoprotein y otros pa más. Siguiendo el diseño para na mga miyembro el salud amo importante o health is wealth. Na to ay isa rebranding of our formerly Consulta, no? As we all know, nag-expand na yung PhilHealth, hindi lang tayo pang yung pang-hospital na lang, no? We expanded kasi we value more on prevention rather than cure. So ngayon nag-expand na tayo ng outpatient benefits, now branded as YAKAP, no? Yes, this means Yaman ng Kalusugan Program para mas maging malayo sa sakit. May mga additional na tayo, no? Yung na-mention kanina ni Sir Philip, yung mga screening for cancer, especially kasi alam naman natin yung siguro in our circle, marami tayong alam na nagkaka-cancer, di ba? And we do not know unless it's too late na, yung may nararamdaman na. So kasama dito ngayon sa ating yakap is yung mga cancer screening laboratories and diagnostics tulad. Un high moral asegun na ehensya cuando menciona el presidente del país con el baga esfuerzo ta hace el health insurance na mga miyembro. Quiere decir, el hace pa sila el mas para dale el buen calidad de servicio para na mga miyembro asegun con Philip Cataylo, el public relation officer del ahensya. Nagbibigay rin ng high moral rin sa workforce natin to continue the good work to provide quality service sa ating mga miyembro, especially yung mga nagkakasakit at hindi pa nagkakasakit ay kino-cover na rin natin. At the same time rin yung mga services na nipro-provide rin natin sa ating mga partners, mga stakeholders, especially mga healthcare facilities, kasi nabanggit rin pala ni Presidente na dati matagal magbayad yung PhilHealth sa ating mga healthcare providers, at mismo ang ating Presidente Bongbong Marcos nabanggit na yung turnaround time natin ay napapababa na rin. So kudos rin dahil nakikita rin, nare-recognize ng Presidente yung pagtatrabaho ng ating workforce sa PhilHealth. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. El Consejo Local El Consejal Joel Esteban tapidida sa Samselco para replasaya todo mga bulok poste de kuryente. Asigun ko Esteban ta obserba que mucho pa siyempre mga poste de Samselco el taman bulok ipeligro ka sa aksidente. Pero santo, kada Konsel Gianpaolo Enriquez y Joselito Macrohon ya incluhin na sa resolusyon kung mga telcos para arregla también kung dila mga kable y también laylay mga kable. Zero el incidente de robo na centro del pueblo desde el Julio 22 hasta ahora. Qué buena noticia que ta dale con la ciudad. Aquí el detalles na report di Emil Tuban. Ya queda cero el incidente de robo en el centro del pueblo desde el fecha 22 del mes de julio hasta este mga tiempo, según con el polis.
el jefe del Police Station 11, yaman deploy con el su mga intel operatives y el mga Station Drug Enforcement Team alina business sector para bisya con el lugar, ibisya con el mga sospechoso mga persona para hindi mas estos pwede asi biktima alina sentro del pueblo. So, el diato ng strategiya limil, tan-deploy kita personnel, pati tasigura kita informaw sila during DPAR, kosa sila nisita bisya na dila mga area. In addition, chanitamin kita mga intel or operative deployments ali adentro del CBD area, no? Para once tali sa mga ente, akil known involved na mga rubada, pwede kita man lookout kanila, no? Para kasi kita necessary interventions para hindi pa susede, talye kita una, sabi kita ko sa tapasa. El intensyon desde mga pulis tali na area, hindi lang mga insidente de robo Altamira sila, pati el mga kaso tamen de vendida de droga prohibido y otro pa mga krimenta sucede na syudad. El mga personas del barangay alina centro del pueblo, taayuda tamen con el pulis para queda tranquilo el dila mga lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 2 motorsiklo y un tricycle yaman banggaan alina bypass road del barangay Kabatangan Este Aga. Yaman U-turn este motorsiklo yaman bangga con el otro motorsiklo y alega el tricycle para ibita. Pero para hindi tupa kanila yaman balis ka también este. El mga chauffeur iya sustene mga herida na cuerpo pero hindi mga grabe. El chauffeur del tricycle ya pareconoce como si Anthony Takbianan, 41 anyos de Kabatangan. Asigun kunele estaba ele levar su anak eskwela iya aksidenta ele. Di alibay di mi anak na eskwela sir, kabar pabulbida yo. Kabar S1, yan U-turn, kabar este bengkore tamen. Ayang banggali ko nagal uno na medyo este tamen dire sa Paraconiko. Magatanod di Canilar ya parikuhi con 2 persona tiene aligaw shabu. Akil report di Emil Tuban. El mga tanos sa barangay Canilar ya puede kuhi con el 2 mga persona tiene aligaw shabu ayer y del domingo tarde. El personas del barangay Canilar ya lama con el pulis. Después sila puede kuhi con el un persona ta esconde na sakate alina bakante lote na barangay Canilar. Ia puede con el recobre el 2 pakete de aligaw shabu. Con el sospechado ya puede identifica como si Mark Balasi Rivera, residente de barangay Canilar. El 2 pakete tiene pesadez de 0.5 gramo y tal el valor na 3,400 pesos. Mientras tanto, del domingo tarde, violación de RA 9165 también el caso de si Jericho Jan Mariano Balonga. Después con puede confiscar el un paquete de alegado shabu adentro del caja de Posporo alina Sunflower Drive na barangay Canilar. As kita subi el operation de aton anti-illegal drugs with the coordination con el de atong mga barangay officials, no, particularly na Canilar. So recently pwede sila na conduct di ila del rubing na di ila area. So pwede sila manakto, no, un persona tiene takarga droga na di su posesyon. So yang conduct el aki naton mil ya as kita todo necessary proseso para pwede kita ase planta el propio caso, no, kung el persona pwede cuida ato na mga barangay officials na Canilar. El 2 mga persona talian ang kustudiya del investigador del caso alina Police Station 11 para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Na notisya de Deportes, el B-Steel Sports Promotion ya firma un acuerdo para con el nombrado coach de volleyball si Ariel de la Cruz, que el sirve como program director y head coach del volleyball team que el forma donde mga players estaban na siyudad de Zamboanga y Basilan. El Furigay College Incorporated na Basilan después to recibir y dar scholarships con el mga atleta del volleyball en pwede ayudar liba nombre con el di atong lugar. Grande oportunidad tadale el Deportes con el mga atleta para jugar na otro lugar y más queda mapuersa y tiene determinación na juego como el volleyball. Mga parents and or students here in Zamboanga City or Nabasilan or in the areas of Zamboanga Peninsula who are really devoted in volleyball pero tamira sila nuay sila support na school pwede anda, then FCI is open for recruitment.
Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del caliente tiempo ese día que alcanza según na 41 degrees. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang man, thank you. Tell me cuando. Este día, el COMELEC ya resumí el la voters registration na unmol al linakalye kamins. De veras mucho gente el quien ya anda para registra, mientras el otro ya man activate el la voters registration record por causa 3 seguidos eleksyon no ay puede vota. 1,000 cada día el puede man process el COMELEC District 1 y District 2. Mucho también voters data capturing machine el available, por eso hindi tatarda el gente na pila. No hay más anda na mga barangay el COMELEC por causa 10 días solamente el conducir actividad. Por eso alegre sila con la inisiativa del barangay para elevar con el di ila mga gente usando mga vehikulo del barangay. No hay sigun aquí ko sa tabula kay no hay man también notisya acerca el barangay election. Mismo, si Attorney John Christian Babiera ya habla que ojalá mucho pa mga gente el quien anda na mga días que viene y hindi espera na last minute. Costumbre segundo del mga gente anda último día, por eso hindi todo na pwede akomoda. Ali también cosa mal palabra talaga con el COMELEC si hindi pwede akomoda todo. Mejor anda aura para evitar el largo pila y mientras apluhaw pa el mga gente na mall. Mas quiere el COMELEC as actividad na mall kasi por causa ancho lugar y fresco a mediante el caliente tiempo o 41 degrees Celsius heat index sa Zamboanga este día. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Agosto 1, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.